nuevamente estamos transmitiendo desde Enrique Granados número 12, Colonia Algarín. Así es, desde el grupo Jóvenes 24 horas de Alcohólicos Anónimos, servicios gratuitos. Y efectivamente, como bien nos lo solicitaron todos ustedes del último podcast que subimos, el de cómo funciona. Nos comentaban que si podíamos ahondar un poco más acerca de cómo funciona el programa de Alcohólicos Anónimos. Cómo ha funcionado en todos y en cada uno de nosotros para que justo dejemos de beber o de drogarnos. Y pues bueno, en esta noche, en este momento me acompañan Mauricio, Adrián, Erika y el buen Ray. Así que vamos a iniciar, vamos a tratar de darle un poco de continuidad pues al último podcast. Claro, desde este lado les está hablando Rubén, para que no se les olvide. El cómo funciona o qué tuvo que pasar para que el programa de Alcohólicos Anónimos funcionara en mí. Bueno, de inicio, algo que a mí me costó mucho trabajo en un inicio fue el darme cuenta que realmente yo no podía. El que yo no podía consumir una. El problema no era tal vez el cartón de cervezas o la botella o lo que haya sido. Siempre el problema era la primera. ¿Hasta qué momento yo me tuve que dar cuenta de que yo no podía consumir ni una? ¿Hasta qué momento? ¿Qué tuvo que pasar? Ya fue dentro del grupo el que yo me tuviera que dar cuenta que no podía. El derrotarme. El realmente darme cuenta y poder decir no puedo. ¿Sí? Entonces, Erika, para ti, ¿cómo ha sido esta parte desde que tú llegaste al grupo al día de hoy? El justo ha sido fácil, ha sido difícil, ya te derrotaste, realmente ya dijiste, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto, o a lo mejor estás en ese proceso y no pasa nada, En muchas de las ocasiones creemos que al cruzar la puerta de Alcohólicos Anónimos como que automáticamente ya debemos de estar convencidos de que efectivamente necesitamos esto, y no es cierto, ¿sí? ¿Cómo ha sido para ti, Erika? Bueno, buenas noches, mi nombre es Erika y pues bien, para mí también no fue fácil, ¿no? Yo desde siempre creí que yo no tendría un problema con el alcohol o con las drogas. Cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, no llego convencida de que ya no podía volver a beber esa primera copa, porque realmente no reconocía que tenía un problema con el alcohol, a pesar de que ya me ocasionaba problemas, de que ya había perdido empleos, de que ya había tenido pérdidas pues de mi familia, en lo material. Y pues la primera llegada al grupo fue difícil, ¿no? Porque fue algo nuevo y desconocido para mí, el llegar a una agrupación, saber cómo se manejaba. Yo pensé que era como tener o aprender a beber, ¿no? De algún modo, de poder controlarlo, ¿no? Ya no ser mala copa, no causar problemas, no terminar sin un peso o en la calle, ¿no? Y cuando llego, pues se me hace difícil, ¿no? Por esa rebeldía que existía o que sigue existiendo aún en mí, ¿no? El pensar si de verdad, pues ya no voy a volver a beber o a drogarme, ¿no? A 6 meses de estar en un grupo de Alcohólicos Anónimos, pues puedo decir que me siento cómoda, me siento identificada
con muchas de las historias, ¿no? Que aquí se escuchan día a día, ¿no? El quitarme de prejuicios, de miedos, ¿no? El aprender algo que yo he escuchado mucho, ¿no? Que detrás del miedo no hay nada. El comenzar a vivirlo, ¿no? A que a veces pues sí no están las emociones, que no es fácil. El manejo latente de las emociones suele ser muy difícil, ¿no? Es complicado. El pensar, pues ya no voy a volver a beber o ya no me voy a volver a drogar. El ir aprendiendo nuevas cosas, el aprenderme a hacer nuevas cosas, ¿no? Como esto, hablar de cómo llegué a AA y cómo han sido estos 6 meses, ¿no? De abstinencia hacia el alcohol, hacia las drogas, una ansiedad, el aprender a manejarla, a aprender a hablar de mis sentimientos, ¿no? De abrirme y hablar de mis emociones, ponerle un nombre a las emociones, ¿no? Y pues hoy saber, ¿no? Que pues Alcohólicos Anónimos no es lo que yo pensaba, ¿no? Que llegué a pensar que era así como un grupo de personas preparadas que quizás, ¿no? El llegar a pensar que eran como psicólogos o psiquiatras, ¿no? No pensar que iba a trabajar pues con personas que son muy parecidas a mí, ¿no? Que son pues un reflejo mío también, ¿no? Que también viven emociones día a día, que también sienten ansiedad, que sienten miedo, que sienten nervios. Y pues así es como yo hoy me permito pues trabajar con mi alcoholismo, ¿no? Y con mi drogadicción. Ok, muchísimas gracias, Erika. Oye, fíjate, de esto último que comentas, me llama mucho la atención esta última parte. El que escuchas a los demás, más o menos así lo interpreto. Escuchas a los demás y dices, ah, caray, eso mismo pasé yo, eso mismo sentí yo. ¿Cómo ha sido esa parte? ¿Por qué? Porque finalmente dentro del grupo, pues, si bien el enunciado dice que compartiendo nuestras experiencias y somos un grupo de personas, ¿cómo ha sido esta parte para ti? El hecho de diferentes edades, géneros, el hecho de verte reflejada emocionalmente hablando, ¿cómo ha sido para ti? Pues la verdad sí ha sido un poco difícil porque cuando yo llego a AA, justamente eso, ¿no? Veo personas de diferentes edades, ¿no? Desde chavos de mi edad hasta personas ya, pues, mayores, ¿no? Y que yo pienso, o sea, no mames, ¿no? O sea, pues ver a jóvenes y pensar que pues también tienen ese deseo de dejar de beber, ¿no? Y que la verdad pues era algo que yo no quería dejar de hacer, ¿no? O sea, siendo honesta, no quería dejar de beber, ¿no? Porque pues me gustaba, ¿no? Me gustaba el efecto, pero no me gustaban las consecuencias, las crudas, los dolores de cabeza, los vómitos, entre otras cosas. Entonces cuando llego y el ver así a personas de diferentes edades, pues me hace ver que no estaba como tan mal, ¿no? Al haber tomado esa decisión de buscar una ayuda en AA por mis problemas que ya me había acarreado tanto tiempo la bebida, el empezar a tomar, ¿no? Ese hecho de sentirme identificada y ver que no soy la única que siente ciertas emociones con las que yo me he visto reflejada o que inclusive hasta parece una calca, ¿no? El que hayan vivido casi lo mismo o parecido que tú o lo mismo, ¿no? Sentir ese reflejo me hace ver que pues no soy la única que tuvo problemas con su alcoholismo, ¿no? Y que asimismo pues hay una solución para eso, ¿no? Para dejar de beber y pues dejar de drogarse, ¿no? Muchísimas gracias, Erika. Mi estimado Raimundo. Así, boca sucia. Alias el boca sucia. No. En esta parte, bueno, aparte de derrotarnos, que nos ha funcionado dentro
desde que llegamos al grupo, es como la base, ¿no? Lo primero que debemos de hacer, ¿no? El de decir, pues sí, realmente no puedo. ¿Con qué más te has encontrado? En esto, en muchas ocasiones, fíjate, cuando nosotros estábamos consumiendo, cuando yo estaba consumiendo, yo siempre navegaba, o siempre parte de mi estandarte era la libertad, ¿no? El de déjenme hacer lo que yo quiero, el de yo tengo la razón. No le hago daño a nadie. No, es mi vida. Parecería que la manera en la que yo me conducía, ¿sí?, era realmente sin gobierno, ¿sí? Sin gobernable. ¿Cómo fue para ti? Onda Rubén, pues fíjate que una de las situaciones que yo cuando llegué aquí a Alcohólicos Anónimos, fue ver la parte de que aquí hay gente que tiene los mismos problemas que yo. Es el escuchar diferentes historiales, como hace rato decía Erika. Esa parte me dio mucha confianza para poder seguir aquí en Alcohólicos Anónimos. Yo, la verdad es que durante toda mi vida nunca fui una persona que obedeciera reglas. Siempre fui una persona que iba en contra de todas las reglas que me planteaba mi familia. Y no me gustaba que me dijeran las cosas. Yo, de hecho, llego a Alcohólicos Anónimos pensando que mi manera de beber era normal. Yo pensaba que era normal lo que hacía, o sea, yo no le veía absolutamente nada de malo. Entonces, cuando empiezo a hablar aquí mi historial, empiezo a darme cuenta que traía un fondo de sufrimiento muy fuerte, o sea, traía muchas cosas dentro de mí que no podía yo hablar con otras personas, por lo menos con mi familia, ¿no? No tenía la confianza para poder decirles, ¿saben qué? Me siento triste, me siento solo, abandonado, siento coraje, tristeza, odio, envidia. No lo podía hacer. Entonces, llego a Alcohólicos Anónimos y me empiezan a decir, mira, tienes que levantar un fondo de sufrimiento. ¿Qué fue lo que te llevó a beber? Entonces, con el tiempo empiezo a darme cuenta que yo sentía una soledad increíble, ¿no? Sentía mucha soledad, ¿no? Tristeza. Yo pensaba que mi familia no me quería, o que si me quería, no me quería como yo quería que me quisieran. Entonces, a través del tiempo, aquí dentro de Alcohólicos Anónimos, pues me han enseñado, ¿no? Me han ayudado a sacar ese fondo de sufrimiento, a poder identificarlo, a poder saber cómo trabajarlo, que es muy difícil, ¿no? Porque para una persona, yo llegué aquí a los 45 años y pensando que, pues bueno, ya para qué dejar de beber, ¿no? O sea, ya soy una persona de 45 años, ¿para qué dejo de beber? O sea, ya mejor que pues terminar los días de mi vida así. Entonces, me doy cuenta de que ese sufrimiento sí puedo trabajarlo, que sí puedo vivir de mejor manera, puedo vivir de manera más agradable el tiempo que me quede de vida, sin tener que estar todo el tiempo lamentándome de todas las cosas que me ocurrieron en el pasado, ¿no? Porque es obvio, todo siempre pensaba yo que tenía que tener mucho dinero, que tenía que tener muchas mujeres, que tenía que tener la familia perfecta, y como no las cosas no se daban como yo quería, me llevaban a un estado de ansiedad, de depresión, de tristeza, de ira, ¿no? Y el alcohol, pues obviamente aminoraba todos esos estados de ánimo, los iba mitigando, digámoslo así. Ok. Ahora mencionabas algo acerca de tocar o levantar un fondo. Para ti, ¿qué tan importante fue el reconocer hasta dónde llegaste por tu manera de beber y de drogar? Pues fíjate que más que reconocer lo difícil que fue,
sea, lo difícil que fue el poder sacar todas las cosas que traía atrás de mí, poder hablar de manera sincera, de manera honesta, de sacar todas las cosas que tenía en mi cabeza, de poder realmente expresar lo que yo sentía en un lugar como la tribuna aquí de jóvenes. No fue sencillo, o sea, fue muy difícil poder decirles a ustedes, ¿saben qué? Me siento así. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta expresar lo que siento. Me cuesta trabajo. Pero al ver aquí gente que tiene los mismos problemas que yo, gente que no me critica ni me juzga a pesar de lo que haya hecho, ¿eh? O sea, no importa si robé, si tuve situaciones adversas, actos de mal juicio, no me critican. Entonces, para mí fue difícil en el momento de hablarlo, pero después fácil, con el tiempo, el poder decirle a alguien que tenía los mismos problemas que yo, las mismas emociones que yo, que sí puede cambiar. ¿Ha valido la pena? Totalmente, porque el día de hoy ya no me estoy lamentando de mi pasado. El día de hoy sé que mi pasado es parte de mi presente. El día de hoy sé que mi presente es resultado de todo lo que aquí me han dicho. El día de hoy pues me siento más tranquilo. El día de hoy pues obviamente no siento la necesidad de beber, pero solamente estando aquí. Aquí es donde me han dicho, ¿sabes qué? Tienes que estar muy metido en las cosas de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y no como una secta, sino como un tema de te queremos ayudar. Eso es todo, nada más. Ven, habla lo que tengas que hablar, sé honesto y las cosas van a empezar a cambiar. Ok, muchísimas gracias, Ray. Fíjate que... Ay, ¿verdad? Parte del estar dentro de Alcohólicos Anónimos, algo que yo me di cuenta, ¿sí? Que sí, obvio, es tremendamente obvio el hecho de que sí, tengo un problema con mi manera de beber, ¿sí? Por las cantidades que yo consumía. El hecho de no poder dejar de consumir alcohol y droga, ¿sí? Por igual. ¿Pero qué lo detonaba? Aquí aprendí y conforme me fui quedando, me di cuenta que es un tema emocional. Es un ejemplo que en muchas de las ocasiones, bueno, cuando vamos a escuelas y demás, se lo pongo a los chavos, ¿no? Y les digo, es como por ejemplo cuando te da gripa, ¿no? Hay una serie de síntomas. Y dices, sí tengo gripa. Tienes el cuerpo cortado, los ojos llorosos, a lo mejor te da fiebre, estás estornudando, pero hay algo que lo provoca. ¿Sí? Es un virus. Entonces, la manera en la que nosotros consumíamos era el síntoma. ¿Sí? Y mucho de nuestro comportamiento. Pero que lo provocaba. ¿Cómo eran? Fíjate, mi estimado Mauricio, ¿cómo eran esas emociones, esos pensamientos cuando tú consumías y el día de hoy cómo son? Okay. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Yo soy Mauricio S., soy un enfermo alcohólico. ¿Cómo eran? Bueno, algo que quisiera puntualizar es que el único paso llevado a la perfección es el primero. ¿Por qué? Porque es el que me va a impedir la primera copa. ¿Vale? Ahorita que escuchaba a mis compañeritos lo que decían referente a sus historiales y a sus vivencias, ¿no? Yo siempre tuve un pensamiento de mi vida totalmente equivocado, ¿sale? Muchas cosas por el tipo de vida que tuve, ¿no? Vengo de una familia alcohólica por parte de mi padre, donde el alcohol o beber es lo más normal, ¿no? Por parte de mi madre, vengo de una familia verdaderamente muy como de esas familias que se imponen en creencias, ¿no?
Entonces, pues la dualidad completamente. Por un lado la libertad y por otro lado la obediencia, ¿no? Entonces, mis pensamientos siempre fueron a lo que estoy haciendo verdaderamente estará mal, ¿no? Y aquí viene un punto en el que ya entrando en el segundo paso, ¿no? Llegamos al convencimiento de que un poder superior me va a devolver el sano juicio. ¿Cómo me va a devolver ese sano juicio? ¿O cómo me ha devuelto el sano juicio? Bueno, de entrada, practicando un primer paso, ¿no? Levantando ese fondo de sufrimiento. Y dos, dándome cuenta de que mi manera de pensar está muy torcida, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué muy torcida? Porque solamente una persona que no tiene sano juicio se metía las cantidades de alcohol o las cantidades de droga que yo me metía, ¿vale? Y que me imposibilitaba para hacer mis actividades cotidianas, como ir a la escuela, trabajar, funcionar con mi familia, convivir, ¿no? No tenía esa capacidad. Sin embargo, cuando estás dentro del huracán, ni siquiera te das cuenta de eso. Es cuando empiezas a escuchar a los compañeros en la tribuna, lo que decían ahorita, y que empiezas a reflejarte en cómo sentías, ¿no? Porque de entrada a tocar las emociones, yo ni siquiera sabía cómo me sentía, ¿no? ¿Cómo me di cuenta? Pues levanté ese fondo de sufrimiento. ¿Cómo me di cuenta de mi manera de actuar? Pues cuando a las 4 de la mañana iba recogiendo bachas, ¿no, padrino? Pepenando bachas, ¿no? Para conseguir más ceniza, para aventársela al bote y seguir fumando piedra, ¿no? Cuando a las 3, 4 de la mañana iba yo a comprarle a unos para poder consumir más, ¿no? O sea, no había esa voluntad, había perdido absolutamente todo, ¿no? La voluntad, ¿no? Entonces, dentro de estar aquí en el grupo y escuchar constantemente una junta, porque así lo dice el segundo paso, ¿no? Cada junta te va a devolver el sano juicio. ¿Cuál sano juicio? Pues el que te des cuenta y hagas conciencia de que tu manera de pensar ha estado errada, ¿no? De que tu manera de consumir era errada, de que tu manera de percibir la vida al día de hoy, ¿no? Aún estando errada, tienes la capacidad de poder cambiar esa parte. Obviamente estando dentro del grupo, obviamente practicando ese segundo paso. Y habla aquí un poquito de la parte de Dios. ¿Por qué Dios? Yo estaba enojado con Dios, cabrón, ¿no? Yo pensaba que Dios tenía que complacer todas y cada una de mis necesidades, fueran las que fueran, ¿no? Es que Dios, ayúdame a tener más dinero. Es que Dios, ayúdame a tener a esa novia. Es que Dios, ayúdame a que mi mamá no sea así. Es que Dios, ayúdame a que no sufra tanto. Y Dios, ¿no? Y en nombre de Dios, ¿no? Siempre quise hacer mi pinche santa voluntad. Cosa que pues no sucedió. ¿Y qué pasó? Pues me fue más fácil enojarme, ¿no? Yo llegó un momento en el que dije, a ver, Dios, tú en tu pedo, yo en el mío, ¿sale? Ni yo te pido nada, ni tú me pidas nada. ¿Por qué? Porque el único Dios del universo voy a ser yo, ¿sale? Entonces llego a la agrupación totalmente molesto, enojado con Dios. Enojado, ¿no? Él y yo no podíamos entablar ningún tipo de relación. Entonces cuando me empiezo a dar cuenta que por todas las exigencias que yo tenía, ¿no? A nivel mental, ¿no? Pues yo había ido a la escuela, ¿no? Yo había estudiado un tanto en la universidad, practicaba fútbol americano, no vivía tal vez situaciones que he escuchado en el grupo, tuve una buena niñez, ¿no? O sea, yo decía, ¿por qué yo soy un drogadicto? ¿Qué tengo yo que ellos tienen que a final de cuentas me vincula para poder darme cuenta que necesito estar en una agrupación? ¿Qué tienen? Pues exactamente lo mismo que yo. Me sentía solo, me sentía abrumado, sentía mucho miedo, mucha angustia. Pensaba que no merecía absolutamente nada, ¿no? Entonces, tuve que hacer esas paces, ¿no? De entrada me dijeron, mira, así para pronto, no crees en Dios, no te preocupes, estás enojado con Él. Este es el paso en el que nos vamos a encontrar todos, ¿no? Los agnósticos, los ateos, los que están encabronados, los que no saben ni quién es Dios, no te preocupes. Pero de entrada te podemos ofrecer una cosa, ¿qué? ¿No? Confía en nosotros, güey. Porque si te das cuenta, Mauricio, todos los que estamos en esta sala de recuperación hemos podido hacer algo que tú no has podido hacer. ¿Qué? Dejar de drogarte, güey. Dejar de beber, ¿no? Entonces, cuando viene esa parte, pues empiezo a confiar en los alcohólicos y empiezo a darme cuenta que ya pasó un día,
que ya pasaron 15 días, que ya pasó un mes, que ya no me estoy drogando en verdad, güey, ¿no? Y que lo único que tenía que hacer era hablar. Entonces, fue mi necesidad tener esta reconciliación con Dios, ¿no? Porque para mí sí, a mí me inculcaron ese Dios que es castigador, ese Dios que si te portas mal, Dios te está viendo. Bueno, y te ve si te portas mal y te portas bien, güey, o sea, es lo mismo, ¿no? Pero si te ve que te estás portando mal, la vas a pagar, güey, ¿no? Entonces era vivir con un miedo, ¿no? Tocante esa parte que yo decía, puta, pues ¿a quién me acerco, güey, no? Y la pinche fuga fue fumar piedra y alcoholizarme, ¿no? Entonces fui entendiendo que mi manera de pensar no era adecuada, pero que no era adecuada por haber consumido. Ya venía así, güey, ¿no? Ya traía pensamientos fatalistas, ¿no? De morrito me daba mucho miedo la soledad, por ejemplo. A veces pensaba que mi madre la iban a descuartizar, la iban a asaltar, la iban a violar, ¿no? O sea, pensamientos, pues no sé, ¿qué te gusta? De 5 o 6 años, güey. Entonces ya traía cierta ansiedad, ¿no? O sea, ya había situaciones que lo único que hizo fue, que lo único que sucedió cuando empecé a consumir alcohol y drogas, detonó, güey, en una pinche locura inmensa, ¿no? Donde casi pierdo la vida, ¿no? Que si no es porque yo llego a Alcohólicos Anónimos y me empiezo a dar cuenta de esta parte, pues realmente no lo hubiera yo librado, güey. Entonces, hoy puedo darme cuenta que mi manera de pensar, pues, a veces todavía está loca, güey, ¿no? A veces todavía pienso pendejadas, ¿no? A veces el día de hoy sigo siendo fatalista, ¿no? A veces el día de hoy, ¿no? La única diferencia al día de hoy a cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos es que hoy tengo en quién confiar, güey. ¿Quiénes son? Pues de entrada mis compañeros, ¿no? Un poder superior que para mí es Dios, ¿no? Que es el que me ha devuelto esta parte, güey. El poder platicar con un ahijado, el poder hablar en tribuna lo que pensé durante el día, ¿no? Toda esa parte me ayudó a entender que tengo los cables pegados, güey, ¿no? Que a veces hay algo que no me permite avanzar y eso es mi mente, güey, ¿no? Entonces, es como entender que sí, en efecto, ya no hay alcohol, hoy ya no hay droga, güey, ¿no? Pero, ¿qué piensas? ¿No? ¿Con qué te levantas? ¿Cuál es tu sentimiento el día de hoy? Y creo que eso es la parte más, pues, complicada, güey, ¿no? En su momento de entender. Porque pensamos que, bueno, como ya dejamos de beber y ya medio funcionamos, ya vamos a trabajar, ya traemos una lanita, pues ya ahí se queda y no, güey, ¿no? O sea, despersonalizado llegué al grupo y si yo no me atiendo en ese sentido, pues voy a volver a pasar por lo mismo, aún sin beber, güey, ¿no? Entonces, para mí fue importante esa parte, ¿no? De poder entender así el segundo paso. Y poco a poco, fue gradual, ¿no? Dice por ahí el segundo paso, ¿no? Y poco a poco, gradualmente se fue infiltrando, ¿no? Ese segundo paso para poder entender que si yo no estoy en una agrupación, güey, y detengo mi enfermedad o esa primera copa, otra vez voy a valer madre, ¿no? Una pregunta, Mau. ¿Cómo eran tus pensamientos cuando estabas a solas? Antes de llegar al grupo, ¿y cómo son tus pensamientos el día de hoy? De entrada eran de bastante destrucción, ¿no? Mi familia me estorbaba a nivel mental, mis amigos me estorbaban, lo único que pensaba era cómo poder generar la siguiente dosis, cómo chingarme a alguien para poder sacarle un billete y poder irme a drogar o a beber, ¿no? Ir a una fiesta era exactamente lo mismo. Lo primero que pensaba era, puta, ¿y qué irán a dar de beber, güey? ¿No? Mejor llego pedo porque, pues no sé cómo vaya a estar la pachanga, ¿no? Entonces eran así. Hoy mis pensamientos son, a veces, catastróficos, dependiendo del humor en el que esté. A veces muy neuróticos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque soy una esponja de emociones, güey. Absorbo, ¿no? Absorbo las emociones de todo el mundo, ¿no? Me vuelvo dependiente de, güey. Y en ese sentido de dependencia, ¿no? Hacia las demás, hacia las circunstancias, hacia las personas, hacia el dinero, güey, ¿no? Hacia el sexo, poder y dinero, ¿no? Esa dependencia también me hace pensar, pues, tonterías, güey. Vuelvo al punto. Hoy me doy cuenta que lo pienso y tengo la capacidad de decidir cómo te quieres sentir, ¿no? ¿Quieres seguir pensando lo mismo? No te preocupes.
ya te sabes el resultado. ¿Cuál sería el resultado el día de hoy? Tal vez no beber, pero sí andar mal, emocionalmente, ¿no? Entonces, pues digo, al final de cuentas, creo que sí va cambiando, ¿no? Ha ido cambiando, afortunadamente, gracias a Dios, pero sí costó trabajo, ¿no? Sí costó trabajo, porque depender de Dios y no del rey Mauricio está cabrón. Está cabrón. Hay una incertidumbre y a mí no me gustan las incertidumbres. Ok, antes de darle la voz aquí al buen Adrián, me gustaría leer algo como preámbulo. Dice, se sabe que admitir un problema es difícil y que aceptar ayuda es aún más difícil. Nuestro ego se interpone y nos sentimos avergonzados porque no podemos hacerlo todos solos. Llega un momento en el que nos tenemos que dar cuenta que se debe de eliminar el estigma de renunciar al control de tu vida en la adicción. ¿Cómo ves, Adrián? Hola, buenas noches, soy Adrián. Ya lo he comentado yo en el primer podcast, en la primera sesión. Lo difícil que fue para mí el llegar a AA por toda la serie de prejuicios que tenía. Pero al final del día, fíjate que hoy lo veo y era igual desconocimiento, ¿no? Si nos vamos o remontamos a la parte de mi gobernabilidad, me he puesto a pensar de manera muy consciente sobre mis orígenes y no tenía yo otra solución, o más bien no tenía otra opción, puesto que la vida, las circunstancias propias de mi vida me llegaron o me llevaron por ese rumbo, ¿no? Digamos, no tuve un padre que me guiara, mi madre no podía con el cuidado de mis dos hermanos, éramos 3 hermanos, entonces pues no tenía como que al final, o más bien en el inicio de este periodo en el cual yo empecé a ser adolescente, a ver a las demás personas y sobre todo el empezarme a comparar, el empezar a yo tener como medidas o herramientas de defensa ante las situaciones que yo veía adversas, pues para mí determinaron como una serie de, no le voy a decir carácter, pero sí de tomar decisiones y sobre esas aferrarme a esa idea y sobre todo tener un concepto de mi personalidad que tenía que ser de determinada manera, ¿sabes? Agresivo, tendría que ser irreverente también, o sea, tendría que ser no tener un orden, un control sobre mi vida, alguien que me mandara o me sujetara a esa serie de lineamientos propios, ¿no? Y también empezó la parte de relacionarme socialmente con otros sujetos, otras personas en ese momento, y tenían las mismas características, ¿no? Familias desvalidas, disfuncionales, con problemas de adicción. Y en ese momento yo, precisamente en la secundaria, observaba cómo fumaban piedra, ¿no? Observaba cómo lo hacían con el Yakult. Y yo decía, no, yo nunca voy a fumar eso. Yo igual un cigarrito, ¿no? Y mi sorpresa fue que años después, pues igual andaba ahí de drogui. Pero la parte importante que te menciono es que desde una adolescencia tal vez temprana me forjé una idea de vida y de cómo funcionar. Entonces, ya para cuando llegué y poniendo atención al texto que leíste, para cuando llegué a AA, ya estaba consumado en una personalidad bien bizarra o decir así como muy mal formada, porque precisamente pues, me costó trabajo pedir ayuda, ¿no? No voy a tocar temas como del machismo y esto y lo otro, pero sí la situación estaba en que no debería de presentar ningún tipo de emoción, porque los hombres no debemos llorar, no debemos mostrar debilidad. El gasto, la responsabilidad en la casa, me hicieron como muy hermético, ¿no? No tenía confianza para decirle a mi madre los problemas que estaba pasando, porque no tenía la característica propia o sea, como la facilidad de decirlo de una manera sensata o sencilla, con cariño hasta incluso, sino era muy hostil mi forma de verlo. Entonces yo
había como una barrera en la que yo expresaba mis sentimientos de una forma bien hostil y mi mamá pues de alguna forma lo repelía porque no había como comunicación, no había un puente de comunicación amable. Entonces también eso me llevó a inconformar y dices, bueno, qué chistoso, ¿no? Y desde el primer momento en que yo llegué o tomé la iniciativa de ir a un grupo de AA, fue quitar tal vez esta situación, esperando que realmente mi vida cambiara, porque ya estaba harto de todo lo que me había pasado. E incluso años antes había ido a terapia psicológica y no funcionaba. No me sentía comprendido, pues, a pronto. Cuando llegué al grupo, lo primero que recuerdo, y muy agradable de mi parte, que es la sensación que fue el hecho de que me presenté y me recibieron con un aplauso, ¿no? Y eso dices, bueno, o sea, nunca me han aplaudido un logro, nunca me han aplaudido nada. ¿Por qué me tienen que aplaudir una serie de personas o pues sí, varios sujetos que estaban ahí sentaditos, independientemente que fueran anexados o viviendo otro proceso, me aplaudieron? Y eso me llenó así de, cabrón, ¿por qué me aplauden? ¿Por qué me aplauden? ¿No ven que yo vengo de una situación muy hostil, que me acabo de pelear, que casi tengo un orden de aprehensión, o sea, ¿no ven el monstruo que soy? Eso les valió madre, ¿no? No les importó. Yo sentía, cabrón. Después de eso ya empezaron a suceder varias cosas que me dieron confianza, ¿no? Como el hecho de que se acercaran para que yo les platicara mis problemas. Y de nuevo ese hermetismo que yo tenía para con otras personas a no hablar realmente de mis problemas, o sea, de alguna forma se rompió, fracturó, no voy a decir que del todo, porque me ha costado mucho trabajo quitar esta coraza. Es complicado. Y después me empiezan a hablar de Dios, y después me empiezan a hablar de que no beba, y que el sano juicio, y términos ahí propios de la AA, ¿no? Pero yo, si te soy sincero, la confianza de ese aplauso para mí fue lo más valioso. Para mí fue lo más valioso porque no hubo nadie durante toda mi etapa de bebetoria o actividad que me dijera, no hay problema, ya se acabó esto. Se acabó y ahora vas a tener una vida bien distinta si tú lo quieres. Ya no digas eso, no me lo digas, ¿no? Han pasado años y la entrada de ideas nuevas a mi vida, por ejemplo, de lo que decía Mauricio, del segundo paso y que el sano juicio, es como volver hay un término nuevo, ¿no? De que están utilizando los chavos, la de construcción, pero yo me refería más, y personalmente, como reconstrucción de mi propia personalidad a una faceta más positiva, a una forma de ver la vida más alegre y sobre todo algo que al día de hoy es la entrada de un poder superior, que yo no soy la persona que puede solucionar todo, sino que hay algo, una energía, magia, hasta los ovnis, ¿no? O la propia agrupación que dice que te puede ayudar a solucionar tus problemas. Y eso, al día de hoy, estoy poniendo en práctica porque le pido un consejo a él, a otro. En ocasiones hago oraciones, medito. Y digo, esto yo no lo viví hace años. Ha sido gradual. Pero si te soy sincero, me siento muy bien con lo que estoy viviendo. Porque no soy nada del Adrián que de hace años que llegó a AA con desconfianza, ¿no? Y si nos remontamos al punto principal de cómo ha cambiado mi vida, ha cambiado drásticamente. El programa ha operado. He dejado la idea también de volver a beber. En ocasiones se me ha vuelto a presentar así como una serie sutil, pero digo no. Para mí no es eso. Entrando en el segundo paso, observo mis conductas que son erráticas, trato de modificarlas. Y entrando en el tercer paso, el accionar.
ante situaciones, ante complicaciones, ante perturbaciones que tengo en la vida y de pronto como dice al final, ¿no? Haz una oración, detente y tranquilo, hermano. Entonces hago eso y mi vida ha cambiado, pero es como con práctica y también con un poquito de tranquilidad, porque de pronto cuando llegamos aquí queremos que todo se cambie de inmediato, ¿no? Y al contrario, cuando forzas algo, creo que sale hasta un poco más, no tan productivo o más complicado. Pero entonces ha pasado el tiempo y sí me siento bastante bien. Eso es lo que quería compartir. Fíjate, a manera de resumen, podríamos decir que el cómo funciona o cómo hemos podido dejar de beber, y cuando lo comentaba, ¿no? A manera de resumen, al inicio es admitir que no puedo ante la sustancia, alcohol o droga. De ahí darme cuenta, convencerme de que hay algo más que yo, que yo no soy quien manda, ¿sí? Y que este poder superior, que este algo más me puede ayudar a dejar de beber, ¿no? Esto requiere mucha reflexión. Bastante. Requiere que observe y que acepte la realidad de esto. ¿Cómo ves esto? Fíjate, he estado leyendo algunas publicaciones y no quiero como ser muy reiterativo, pero la persona que no está dispuesta al cambio difícilmente pueda tener estas situaciones. Si yo reniego desde un inicio a tener un cambio y no observo todo el pasado que traigo arrastrando, es complicado. Y aún si le ponemos esta situación del Dios, a veces somos muy reacios a adoptar esta postura por todos los prejuicios que tenemos hacia la vida, hacia como lo decía Mauricio ahorita, del Dios castigador, del Dios esto, incluso hasta temas religiosos, ¿no? De que los padres hacen esto y otras situaciones. Pero si realmente nosotros trabajáramos con las personas que están o llegan así con esa necesidad, les empezamos a adoptar, o más bien a dar una idea de que esto no es nada impositivo, de que esto no es nada tampoco que sea como negativo, que no es nada que tenga desconsideraciones hacia su persona, es más, que se les da la libertad, pero que en ese inter también tendrán que tener acción, en fe, a que todo lo que tienen atrás va a cambiar, la gente podría tener una perspectiva muy distinta. Y te decía de las publicaciones porque generalmente dicen todos los libros que la mayor parte de las personas que vuelven a beber es porque no han tenido un alcance o una reflexión directa para lo que es un poder superior. Ahí radica, ¿no? Entonces es complicado porque a veces a las personas, si les dices algo de Dios, se alteran. Ay, no. Pero hay que ser muy sutiles, llevarlos, tener una práctica constante. Y también el compañero que tiene mayor tiempo tiene una responsabilidad con ellos para poderles decir, tranquilo, no pasa nada, esto es tranquilo, esto va despacio, esto va a cambiar tu vida cuando menos sientas. Ray, ¿cómo ves esto último que les preguntaba Adrián? Pues finalmente lo que comentaba aquí el padrino Adrián es, de hecho el tercer paso es muy contundente al inicio del primer párrafo, en el que se necesita una llave, ¿no? Para poder abrir esa puerta, para poder caminar en el camino de la recuperación, que es tener las ganas de hacerlo, o sea, la buena voluntad, la voluntad de realmente querer cambiar, de ser honesto, de querer dejar todos los moldes anteriores, para que obviamente esto pueda funcionar. Esto funciona. Sin embargo, este es un ABC. Tarda tiempo, no es fácil, pero gradualmente también se va viendo el cambio.
Efectivamente, se va viendo el cambio en medida que vamos permaneciendo dentro de la agrupación. Y pues bueno, muchísimas gracias. Con esto estamos terminando. Y claro que sí, síganos en nuestras redes sociales, en nuestro perfil de Facebook, Grupo Jóvenes 24 Horas de Alcohólicos Anónimos, que por cierto se acerca nuestra Junta de Información Pública. Va a ser el 31 de octubre en el Teatro Isabela Corona a las 18:30 horas. Les esperamos. Y les dejo el teléfono 55 15 10 96 por cualquier duda, comentario. Escríbanos qué otro tema quieren escuchar. Y pues bueno, con eso nos despedimos. Que estén muy bien y recuerden, estamos transmitiendo desde aquí, Enrique Granados, número 12, Colonia Algarín. Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días. Hasta luego.